No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en el que seguimos hablando de la situación en Gaza. También hablaremos de antisemitismo en Argentina y de la lucha contra el negacionismo en Francia. Después, en la segunda parte, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Quisiera empezar, brevemente comentándoles que Hamás y Al-Fatah no tienen una fecha de reconciliación prevista. De hecho, según informaban algunos medios de comunicación, Hamás habría rechazado reconciliarse con Al-Fatah y cualquier tipo de conversación con el movimiento nacionalista. Además, pidió que toda la ayuda árabe internacional para la reconstrucción de Gaza fuera enviada de forma directa al propio grupo islámico. Así lo hizo saber Sami Khater, que es miembro del movimiento de resistencia islámica en Damasco. Esto por un lado. Por otro lado, la autoridad palestina declaraba que no permitiría que Hamás cree una entidad separatista. De esto hablamos hoy precisamente con nuestro corresponsal, con Salem Ergui, en el programa Desde Israel, que les recomiendo vivamente que escuchen porque entramos en más detenimiento y en más análisis. También comentamos unas declaraciones que hizo el primer ministro de Israel, Ehud Olmert, que dijo que la ofensiva del ejército israelí ha dado un nuevo impulso a los esfuerzos por conseguir un acuerdo para la liberación del soldado Gilad Shalit, que, como saben, fue secuestrado por miembros de Hamás en junio del 2006. Además, Israel también, en este caso por boca de su ministro de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, dijo que se reservaba el derecho a atacar la red de túneles que unen Egipto y la Franja de Gaza, aunque ofreció la negociación por este soldado secuestrado por Hamás después de esta ofensiva militar que, según algunos medios de comunicación, según la práctica totalidad, habría dejado unos 1.415 palestinos muertos, más de 5.000 heridos. Pero de esto quería hablarles precisamente. Resulta que ayer, lo comento porque en España, en todo caso, o en lengua española, yo no he visto que nadie se haya hecho eco de este artículo. Sí que en Italia sí se hizo eco y en algunos otros idiomas también. Un artículo publicado por Il Corriere della Sera, un diálogo italiano, en este caso una nota realizada por Lorenzo Cremonesi, en la que dice que el número de víctimas podría haber sido el de 600 muertos y no 1.300 muertos. Este artículo dice, entre otras cosas, da la voz a algunos testimonios, a algunos habitantes de Gaza que cuentan cómo los de Hamás, los miembros de Hamás, los obligaban a quedarse en edificios desde donde disparaban. También contaban cómo algunos valientes se atrevían a pedirles a los miembros de Hamás o de la Yihad Islámica que se alejaran de ahí. Incluso alguno cuenta cómo tuvieron que bloquear la puerta para que no entraran, pero que aún así entraron por la ventana, y que además quienes se ofrecían alguna resistencia a Hamás eran acusados de traidores, de espías, de colaborar con Israel o con Fatah. El título del artículo es una frase que dice de uno de los testimonios, que dice así: los chicos de Hamás nos han utilizado como escudos. Habitantes de Gaza acusan a los militantes islámicos que les impedían dejar las casas y que disparaban desde ahí. Varios testimonios muy valientes, aunque muchos de ellos no se atreven a dar su nombre, como es evidente. Hay que destacar también que Hamás ha aprovechado para ajustar cuentas con miembros de Fatah o con cualquier otra persona que no fuera de su cuerda. Y lo que dicen, según un médico del hospital de Shifa, que no quiere dar su nombre en este artículo, los muertos podrían ser entre 500 o 600. Y dice que además en su mayoría muchachos entre 17 y 23 años reclutados en las filas de Hamás, que fueron enviados literalmente a la masacre. A ser masacrados en este caso. Leo exactamente las palabras que publicaba el diario El Corriere della Sera ayer, y que, insisto, nadie se había hecho eco. Queríamos quitarlo. Otra cuestión también, ayer
El enviado para asuntos de derechos humanos de la ONU, Peter Falk, acusaba a Israel de haber cometido crímenes contra la humanidad y dijo que había que acusar a Israel precisamente de haber cometido crímenes de la humanidad. Eso por un lado. Por otro lado, el CRIF, que es el paraguas de las asociaciones judías en Francia, publicaba una nota en el cual explicaba que la Asociación de Abogados Sin Frontera y unas cuantas ONGs más han tomado la decisión de demandar ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a los principales dirigentes de Hamás por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por haber utilizado esta organización escudos humanos. Como ven, todo el mundo empieza ahora a hablar de tribunales y vamos a dejar aquí el tema de Gaza, vamos a dejar aquí el tema de Israel. Yo les recomiendo, insisto, en que escuchen el Desde Israel con Salem Ergui, con nuestro corresponsal, que nos aclara bastante bien cómo están las cosas ahí. Y les cuento, eso sí, que el Radio High, que se hacía eco del diario, de una fuente del diario Aurora, el diario digital, explicaba ayer que el gremio Asociación de Trabajadores del Estado empapeló el hospital pediátrico Garrahan con insignias antisemitas y proclamaban a los gritos por los pasillos, estaban gritando el genocidio del Estado de Israel. Es una situación bastante terrible que denunciaba este de Aurora Digital, antisemitismo en un hospital pediátrico de Buenos Aires, donde se podía leer insignias que ponía abajo: la masacre sionista contra Gaza, viva la resistencia del pueblo palestino por la derrota del Estado racista de Israel. Además, gritaban y empapelaron la cartelera del hospital, que está a la entrada del hospital, con fotos de niños palestinos ensangrentados, una bandera israelí con un signo, idéntico, igualándolo a la svástica, muy original. Según explicaba uno de las doctoras que trabajaba ahí, resultaba doloroso y cruel y duro trabajar en esas circunstancias. De hecho, se escribió una carta a la dirección del hospital pidiendo que esto se parara, se frenara. Y terminamos esta primera parte del informativo con una noticia que llega desde Francia, de la que también se hace eco el diario Aurora Digital, donde explican que el Tribunal de Apelación de París confirmó la pena de 3 meses de prisión exentos de cumplimiento y 10.000 euros de multa al líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen, porque dijo en una entrevista en 2005 que la ocupación nazi de Francia no fue particularmente inhumano. Le Pen fue condenado el 8 de febrero a esa pena en primera instancia por el Tribunal Correccional de París, que le consideró culpable de complicidad, de apología de crímenes de guerra y negación de crimen contra la humanidad. La condena de este político se produjo por sus palabras reproducidas en el semanario ultraderechista Rivarol, donde decía que no era tan terrible, que pese a que hubo algunos atropellos inevitables, dijo, en un país de 550.000 kilómetros cuadrados, en Francia, la ocupación alemana no fue particularmente inhumano. Eso es, según los jueces, la declaración es intentar crear dudas sobre los crímenes contra la humanidad que cometieron los nazis en Francia, como la deportación de judíos o la persecución de resistentes. Le Pen, además, afirmó en la misma entrevista que la Gestapo desempeñó algún papel positivo, como detuvo la matanza del pueblo de Villeneuve-d'Ascq, que fue perpetrada en la noche del 1 de abril de 1944 por un oficial alemán furioso porque uno de sus escuadrones había sido atentado. Además, según la Corte, Le Pen habría cometido una falsificación histórica deliberada y que da de la Gestapo una imagen positiva, lo que oculta los crímenes que cometió. No es la primera vez que Le Pen es condenado, es conocido por sus polémicas declaraciones, tuvo multas en otras ocasiones, también dijo que las cámaras de gas fueron un detalle de la historia y además había negado la existencia precisamente de las cámaras de gas, a las que luego tildó de detalle de la historia. En fin, Le Pen, ya sabemos quién es, con lo cual, que pague si puede. Señoras, iba a despedirme, no me despido porque nos vamos a hablar de cultura. A continuación, con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, cuéntame, ¿qué me traes? Primero, la buena noticia de hoy. Vals con Bashir, esta película de animación que creo que ya la menciono aquí 2 veces por semana en las noticias porque no deja de ganar todos los premios posibles.
Ayer fue declarada como nominada a los Oscar, ya entre los últimos 5, el finalista del final, o sea, ya... Puede ganar. Hay que decir... sí. Te voy a ser muy sincera. Muchas veces me cuentas cosas, Sí. películas y tal, y muchas veces las olvido. O no me impactan especialmente, pero es que me acuerdo la primera vez que hablaste de esta Sí. película porque me impresionó mucho. Me pareció es impactante. que estuvimos comentando qué interesante planteamiento, con dudas, pero interesante al fin y al cabo, una cosa distinta. En el fondo somos grandes visionarias, ¿eh? Sí. Porque ya veíamos Y ahí... bueno, aprovecho para contarles que, de hecho, esta película, que voy a recordar brevemente para los que no escucharon las últimas 30 veces que lo dije, que es un documental en animación sobre la Primera Guerra de Líbano. Y justo esta semana esta película fue proyectada en Beirut, No me digas. en secreto. Ah. Porque la censura libanesa obviamente prohíbe la proyección de películas israelíes. Y además está el Hezbollah, que está un poco aterrorizando a una parte de la población, por lo cual se hizo una cosa así en secreto, que fue declarada como una proyección, digamos, privada, que no fuera abierto al público. Pues llegaron más o menos 100 personas, que la verdad es que es curioso Sí. que se vea esta película ahí. Pero bueno, entonces ahora tenemos que esperar el 22 de febrero, que es cuando se celebran los Oscar, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que ya la podremos ver, ¿no? Con la nominación al Oscar. Yo espero que eso ya va a hacer que se apuren los distribuidores españoles y Claro. ahora es el momento. Perdón. Salud. Gracias. Cuéntame, ¿qué más? Bueno, luego les quería contar una historia curiosa que nos llega desde Nueva York. El Centro Ana Frank de Nueva York inició un proyecto en el cual enviaron a reclusos en prisiones por todos los Estados Unidos el diario de Ana Frank y un diario vacío, o sea, para que escriban ellos su diario con la inspiración de los mensajes de Ana Frank y mandárselos de vuelta al Centro Ana Frank de Nueva York. Ella cuenta que ya recibieron más o menos 50 diarios de muchos reclusos que cuentan que fueron muy primero conmovidos por la historia de Ana Frank y que pues fue para ellos muy bueno. Es muy buena esta experiencia de escribir un diario, que fue un poco un catarsis, que pudieron así pensar, reflexionar sobre sus vidas, un proyecto muy curioso, sí. Y voy a terminar la semana con una buena noticia. Bien, gracias, Ana. De hecho, dos obras de teatro que pueden ver en estos días en Londres. Yo sé que tú por lo menos te vas a alegrar mucho con esta noticia, porque les voy a contar que ahora 2 teatros en Londres están presentando 2 distintas obras de Stephen Sondheim, el maestro del musical. No tenemos palabras aquí para definir su genialidad. Entonces, pueden ver Little Night Music, ¿cómo se llama eso en español? Creo que música nocturna pequeña. Pequeña música nocturna. Sí. Esa la pueden ver en el teatro que se llama The Menier Chocolate Factory. Esa es una representación más seria. Trevor Nunn es el director, es uno de los grandes. Sí. Acaba de hacer Les Miserables y Cats y grandes. Es su primera vez con Sondheim, así que a ver. Y por otro lado pueden ver Into the Woods, otra obra maestra. Obligatoria. Eso la pueden ver en el Teatro Gatehouse. Esta vez es una cosa más, no estudiantil, pero digamos que más
¿Aficionada? Digamos, sí, o sea, menos institucional, diría. Algo pero es como recomendable más... porque... Sí, bueno, yo en el artículo de donde lo estoy sacando dicen que tiene mucha energía joven, o sea, que es así, que se hizo con dice aquí, lo estoy citando, fue hecho con con el presupuesto de un zapato, pero que tiene mucha energía así contagiosa de la buena, de gente que les gusta lo que están haciendo, que eso es importante. Pero que está bien hecho, espero. Sí. Porque yo me voy a ir a Londres. Bueno, a ver tendrás Into que the ir a Woods. verlo y luego nos cuentas. En fin, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirnos, quiero además hacer un pequeño agradecimiento a muchas personas. Hemos tenido realmente una notable subida de audiencia en la radio, sobre todo teniendo en cuenta los terribles días del enfrentamiento entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Ha sido un honor poder estar informando y que hayan contado con nosotros para saber un poquito más. Y nada, quería darles las gracias. Seguramente a partir de la semana que viene volvamos a algunos formatos más tradicionales, más clásicos. Volverán las noticias a ser como antes. Esperemos que haya más variedad de temas de los que hablar. Pero en cualquier caso, en mi nombre, en nombre de toda Radio Sefarad, gracias a los nuevos oyentes, gracias a los oyentes ya fieles, muchas gracias a las palabras de afecto que nos han escrito, muchas gracias a los artículos que nos han enviado. Y gracias también a algunas críticas que han sido muy interesantes. Shabbat Shalom, que pasen un buen fin de semana. Volvemos la semana que viene con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy hace 64 años que Auschwitz era liberado por las tropas soviéticas. Hoy, 27 de enero, se conmemora en España y en gran parte del mundo el Día del Holocausto y de Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. También en estos días se sabía que el Papa Benedicto XVI había decidido rehabilitar al obispo británico Richard Williamson, negacionista. De eso les vamos a hablar hoy, además de la confirmación por Hamás de que se ha ofrecido un año de tregua a Israel. También hablaremos de las reuniones entre Hamás y Fatah. Además, hablaremos de pasado, de condecoraciones a Hitler y de la República Eslovaca, que dice que ya ha indemnizado a todas las víctimas de la Shoah. A todas sus víctimas de la Shoah. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda parte hablaremos con Ana. Y volvemos, después de 3 semanas, a darle la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Muy bien, Masa, encantado de volver aquí. Ya te volvemos a tener, te hemos tenido un poquito al margen porque la verdad es que la cascada informativa era tal que no nos daba tiempo ni a redactar las noticias. Ahora sí, hemos podido volver a nuestro proceso habitual. ¿Con qué empezamos? ¿Con Israel? Comenzamos con los coletazos del conflicto. La agencia EFE informó ayer de que Hamás ofreció un año de tregua a Israel a cambio del levantamiento del bloqueo sobre Gaza y la reapertura de sus fronteras. En una conversación telefónica, la fuente, que pidió el anonimato, explicó que la oferta fue presentada el domingo a las autoridades egipcias que median en las conversaciones indirectas entre Hamás e Israel. Según la fuente, su grupo está abierto a discutir cualquier demanda razonable, aunque nunca aceptará el alto el fuego permanente que suponga el fin de la resistencia palestina, ya que habrá resistencia mientras haya ocupación. Son las frases de los miembros de Hamás. Según varios medios, Hamás podría comprometerse un periodo mayor de hasta 18 meses. Israel, por su parte, estaría apostando por una calma de hasta 10 años. Bueno, como saben, todo esto está encima de la mesa, así lo informaba ayer la agencia EFE, aunque había varias variaciones de las versiones de un lado y de otro. Como de costumbre, no terminamos de tener bien claro qué es lo que está sucediendo. Lo cierto es que sí se está hablando, se está negociando, incluso se está hablando de la posibilidad de liberar al soldado Gilad Shalit. Mientras esto sucedía, la Unión Europea aprobaba ayer un plan de acción para la paz en territorio palestino que insta a Israel a reabrir las fronteras y a detener la política de asentamientos. Además, por otro lado, apoya un gobierno de consenso entre facciones palestinas liderado por la Autoridad Nacional Palestina. Esto sería el paso necesario para garantizar la asistencia humanitaria.
No es necesario que lo diga la Unión Europea. Si la Autoridad Nacional Palestina gobernara en Gaza, no habría bloqueo. Hay que recordar que el bloqueo no es contra Gaza, sino contra el mandato de Hamás, que se rearma a través de sus fronteras. También, además, otro pequeño detalle que se ha olvidado mencionar es que uno de los motivos también para mantener el bloqueo era el hecho de que se temía que si se abrían las fronteras, Hamás se llevara a Gilad Shalit, que supuestamente sigue en Gaza y estaría más localizable sabiendo en qué zona está. Por otro lado, Javier Solana iniciaba ayer, una gira por Oriente Medio en la que irá a Egipto, Jordania, Israel, a los territorios palestinos y defenderá las políticas europeas para la paz en Oriente Medio, si es que ya se ha conseguido tener una política común. Mientras esto sucedía, volvemos a la idea de que lo principal o uno de los grandes escollos es qué va a pasar entre Fatah y Hamás. ¿Se conseguirá un gobierno de unidad nacional? Pues de eso seguía hablando la agencia EFE ayer. Responsables palestinos de Hamás y del partido Fatah, del presidente Mahmoud Abbas, se reunieron el lunes en El Cairo para despejar el camino hacia una posible reconciliación. Jamal Abu Hashem de Hamás y Assam al-Ahmed de Fatah se reunieron por primera vez en 10 meses en una parte de las reuniones entre grupos palestinos y responsables egipcios de inteligencia. Ambas partes habían celebrado conversaciones formales en marzo de 2008 en Yemen, cuyos esfuerzos por mediar en un acuerdo se rompieron por el desacuerdo respecto a si Hamás debería ceder el control de la Franja de Gaza antes de que comenzaran las negociaciones. Pues un poco lo mismo que ahora, de que lo que comentaban. ¿Debe Hamás dejar el control de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina? Este es el punto, este es el escollo eterno. De hecho, Egipto en un momento dado tuvo que retrasar una ronda de conversaciones porque Hamás amenazaba con boicotear el encuentro si se le seguía pidiendo eso. Recordar que Egipto y Hamás atravesaron un momento muy crítico, como tampoco están ahora en un momento especialmente bueno de relaciones. Egipto tiene miedo a sus propios islamistas internos. Por otro lado, estas conversaciones llegan después de que las pidiera Mahmoud Abbas, que sigue intentando formar un gobierno de unidad para prepararse para las conversaciones de paz. Cambiamos de tercio, pero seguimos hablando de desencuentro, en este caso, con el Vaticano. Según varias agencias informativas, la decisión del Papa Benedicto XVI de rehabilitar al obispo británico Richard Williamson, acusado de negar la Shoah, ha creado conmoción en la comunidad judía internacional. La polémica saltó tras las recientes declaraciones del obispo británico, quien reafirmó su postura sobre la matanza de judíos durante el nazismo. En una entrevista para la televisión sueca, Williamson dijo que las evidencias históricas están inmensamente en contra de que 6 millones de judíos hayan sido asesinados en cámaras de gas como parte de una política de Adolf Hitler. Y según dijo después, él cree que no hubo cámaras de gas. Él piensa que sí, que murieron 2.000 o 3.000 judíos durante el nazismo. Murieron en campos de concentración, pero ninguno de ellos en cámaras de gas. Este es el hombre que ha sido rehabilitado por el Papa Benedicto XVI. Es uno de los 4 obispos que hace más de 20 años fueron excomulgados y que a quienes el Papa ha dado la bienvenida como parte del esfuerzo que está haciendo para curar viejas heridas con católicos tradicionalistas de la corriente de Marcel Lefebvre y que además, entre otras cosas, se negaban a oficiar misa en otra lengua que no fuera el latín. Los otros rehabilitados son 2 franceses y un argentino que en principio no sostienen las mismas teorías. Por su parte, el portavoz de Benedicto XVI, Federico Lombardi, dijo que las declaraciones de Williamson no pueden ser compartidas bajo ningún concepto por la Iglesia Católica y por el Papa. Además, recordó que estos comentarios no tienen nada que ver con la decisión del Vaticano de reinsertar a los obispos. Afortunadamente, solo faltaba que los quisiera rehabilitar precisamente por haber hecho estos comentarios. El caso es que la comunidad judía no ve las cosas como Lombardi. Dice que no hay que minimizar estas declaraciones del prelado y, según Mordechai Levy, que era el enviado israelí ante el Vaticano, el deseo de regresar al seno de la Iglesia a alguien que niega la Shoah va a extender una sombra en las relaciones entre ambas confesiones. También el presidente del Comité Internacional Judío de Consultorías Interreligiosas, el rabino David Rosen, se comunicó con BBC y dijo que la posición de Williamson es espeluznante, que además tiene una gran repercusión internacional.
No quiso opinar respecto a la rehabilitación, pero hizo estas declaraciones y también se dijo que no es suficiente que el padre Lombardi diga que no se comparte la postura, que si lo que se quiere es una relación constructiva bilateral, hace falta escuchar una clara condena y repudio de esos puntos de vista. Además, esto ya no lo dijo David Rosen, lo decimos nosotros como recordatorio, viene a sumarse a los últimos desencuentros con respecto a la figura del Papa Pío XII, que, insisto, en todos los medios de comunicación en España dicen que las comunidades judías acusan a Pío XII de haber mantenido silencio. No son las comunidades judías las que lo acusan, es la historia quien lo ha acusado toda la vida de haber mantenido silencio. Ahora hay un movimiento último donde se quiere rehabilitar también la figura de Pío XII y lo único que están pidiendo los historiadores es que si efectivamente el Papa Pío XII hizo algo, pues que permitan que abran los archivos en el Vaticano donde eso estaría demostrado. El Vaticano no quiere abrir los archivos, con lo cual los historiadores se niegan a cambiar su visión de la historia hasta que no haya otras pruebas. Seguimos hablando del pasado y en este caso desde Eslovaquia. Desde Eslovaquia y en un día como hoy, Masha, una noticia importante. Radio Eslovaquia Internacional informaba ayer de que el Ministerio de Justicia eslovaco ha indemnizado prácticamente a todas las víctimas de la Shoah, con lo que, en palabras del ministro Stefan Harabin, se cumple una de las prioridades de su cartera cuando fue por él asumida. La indemnización a las víctimas de los campos nazis y del Holocausto se ha hecho con la mayor rapidez posible porque, según palabras del propio ministro, es una muestra de respeto hacia las víctimas que no pueden esperar largos años, ya que mientras tanto podrían fallecer. Casi 370.000 euros es la cantidad que el Ministerio ha invertido en estas indemnizaciones a las víctimas del nazismo. La mayor rapidez posible. ¿Cuántos años decíamos? 64 años de la liberación de Auschwitz. Esta es la mayor rapidez posible para indemnizar a las víctimas. En fin, indemnizadas. Seguimos hablando de memoria histórica, solamente que en este caso aquí en España. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió al gobierno español que se retiren de forma simbólica las condecoraciones que Francisco Franco concediera a Adolf Hitler y a Benito Mussolini en octubre de 1937 por su generosa amistad. Según informó esta asociación en un comunicado, la petición a Moncloa se realizó hace unas semanas y el objetivo de la iniciativa es comenzar una política de inhabilitación simbólica de quienes formaron parte del entramado de la dictadura. A su juicio, es importante retirar el reconocimiento a quienes tanto daño causaron a los ciudadanos españoles con su participación junto a los golpistas en la guerra de 1936 y a la humanidad, protagonizando uno de sus momentos más trágicos de su historia. Bueno, pues otra petición, también unos cuantos años más tarde. Y gracias, Jordi, te encuentro mañana. Nos vemos mañana, Masha. Nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. Bueno, cuéntame qué me traes. Bueno, como bien comentaste, hoy es el día del recuerdo del Holocausto oficial, el de la ONU, y por eso hay varios eventos de los cuales ya hablamos, pero lo que les quería comentar es que en la Asamblea de Madrid, donde hoy hay uno de los actos oficiales se lleva a cabo, y ahí mismo se inaugura también una exposición de Josef Bau. Para los oyentes que quizá recuerdan, hace unos meses ya hablamos de este pintor de Cracovia porque se presentó un libro con su obra en español y vinieron sus hijas Adasa y Tzlila Bau, que también van a estar en esta ocasión en Madrid participando en distintos eventos, y en la asamblea se presentará una exposición de este artista de Cracovia que, estando en campos de concentración y también después, pues siempre mantenía un cuaderno donde hacía sus ilustraciones y sus poemas y también toda la obra después donde reflexiona sobre sus recuerdos. Él fue uno de los salvados en la famosa lista de Schindler. Así que, bueno. Y otra cosa que les quería comentar que sucede hoy es que es el lanzamiento oficial del sitio de internet de Yad Vashem en castellano. Ajá.
Eso también se va a hacer en un acto especial con la participación del ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y con Ana Salomón. Es una página que va a ir creciendo, que es una base de datos, o sea, poco a poco se van traduciendo muchas cosas al español, fotografías, documentos, muchas cosas que se pueden ver en estos días en la página de internet en hebreo, en inglés y en algunos otros idiomas, pero la cantidad de hispanohablantes en el mundo ya exigía que se hiciera esta página también en español. Uh-huh. Y la verdad es que va a venir muy bien porque en idioma español hay muchas lagunas. Sí. Por lo menos. Sí, me parece un proyecto importante. Uh-huh. Y por último, les quería contar que en el Museo Es Baluard, en Palma, a partir del 30 de enero, podrán ver una exposición, una retrospectiva bastante amplia de la obra del pintor alemán Anselm Kiefer. Uh-huh. Es un pintor que, ahora ya vive en Francia, pero nació en Alemania en el 1945 y de hecho fue uno de los primeros pintores alemanes que se atrevieron, que estaban muy preocupados por la memoria histórica de su país, uh-huh. que empezaron a tratar temas como el Holocausto cuando todavía no se hacía, o por lo menos no entre los artistas no judíos, y en Alemania todavía no se hablaba tan abiertamente del pasado, y él empezó a pintarlo y a volver a pintarlo durante toda su trayectoria, que es realmente impresionante. Sí, porque ahora cuando hablamos de esto hablamos como si toda la vida se hubiera recordado, como si desde el... Pero como no es si cierto. Fuera normal. Sí, exacto, pero no es cierto. Claro, justamente lo que estaba diciendo uno de los supervivientes que participan en estos días, David Galante, uh-huh. que siempre le dicen, ¿y por qué no contaste tu historia hasta los años 90? Y dice, es que antes la gente no quería escuchar estas historias, así que es simplemente eso. Sí. De hecho, mucho tiempo que tuvieron que guardar silencio, ¿no? Que decían que fuera la segunda muerte que tuvieron que vivir. En fin, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en solitario, una vez más. Hoy Jordi tampoco me acompaña, pero es que estamos hasta arriba de trabajo, no nos da tiempo estar en todos los frentes. Les cuento que estoy grabando este informativo a las 6 de la tarde, hora española, del día martes 27 de enero. El día que se conmemoraba el Día del Holocausto y de la prevención de los crímenes contra la humanidad. Hago esta especificación porque es posible que no nos dé tiempo ahora al cierre de esta edición a cubrir todas las noticias y estar al día de la actualidad. Mañana traeremos más. Yo les cuento. Lo que es importante es saber que el alto el fuego ya pendía de un hilo y hubo un ataque que costó la vida a un soldado israelí. De hecho, el primer ministro Olmert convocó al Gabinete de Seguridad para estudiar la respuesta a ese ataque y la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, pidió al jefe del Ejecutivo que haya una respuesta militar inmediata. Así informaba ayer el diario israelí Yediot Ahronot. Según Livni, no importa quién lo hizo, Israel debe responder. Hay que actuar y no solamente hablar. Por su parte, Ehud Barak, ministro de Defensa, afirmó que la explosión era un incidente grave que no se podía aceptar y que se iba a responder. Pese a los beneficios obtenidos con la operación de la Franja de Gaza, habría que prepararse para lo que venía. Esto era lo que parecían sacar en claro todos después de ese atentado que costó la vida al soldado israelí. De hecho, la Embajada de Israel emitía ayer un comunicado donde hablaban de las nuevas violaciones del alto el fuego por parte de Hamás y explicaban que el 17 de enero Israel decretó un alto el fuego unilateral. El 18 de enero la organización terrorista Hamás anunciaba su alto el fuego, también unilateral, y el soldado israelí murió ayer al hacer explosión una bomba al paso de una patrulla que circulaba por territorio israelí, cerca del paso fronterizo de Kisufim entre Israel y Gaza. Es importante el detalle de que este soldado fue asesinado en territorio israelí. Hombres armados dispararon contra los soldados israelíes, además que respondieron con fuego. La primera medida adoptada por Israel tras el incidente fue
el cierre de los pasos fronterizos. Esto es importante destacarlo, ya que es probable que leamos mañana que Israel ha cerrado una vez más los pasos fronterizos, o sea, mañana por hoy, para ustedes que me escuchan, seguramente las noticias dirán Israel cierra los pasos fronterizos, se olvidarán de destacar que antes había sido asesinado y que habían disparado sobre un soldado. Más cosas con respecto a la situación en Oriente Próximo. Les cuento que el presidente de Estados Unidos, el flamante presidente Barack Obama, se manifestó que es momento para reanudar las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos y que su administración va a adoptar un enfoque más amplio en las relaciones con el mundo musulmán. El nuevo presidente envió ya a George Mitchell a Oriente Próximo con el objeto de impulsar las negociaciones de paz entre ambos pueblos. Estaba previsto que Mitchell se reúna hoy con el presidente egipcio, con Hosni Mubarak, dentro de una gira que también lo va a llevar a Israel, a Cisjordania, a Jordania, Arabia Saudí, a Francia y al Reino Unido. Se va a empezar ahora, dijo Obama en una entrevista a la cadena de televisión Al Arabiya, donde decía que enviar a George Mitchell a Oriente Próximo es cumplir con la promesa electoral de que no va a esperar al final de su administración para centrarse en una paz entre palestinos e israelíes. También explicó que Mitchell se va a reunir con las partes principales implicadas en el conflicto y que después informará de sus conclusiones para formular una respuesta específica. Esta es la primera entrevista que ofrece Barack Obama desde que ha entrado en la Casa Blanca y es bastante destacable el hecho de que lo haya hecho a una cadena de televisión árabe, Al Arabiya. Más cositas. También les puedo contar que la cuestión de Israel ha vuelto al plano político en España. Bueno, tal vez podamos hablar casi del plano más propagandístico, pero resulta que hay un programa de televisión, tengo una pregunta para usted, un programa en el cual los ciudadanos españoles, una selección de ciudadanos, le hacen preguntas personalmente al presidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha hecho con otros miembros de la vida política, con el presidente de la oposición, no el presidente, no se me ha ido el nombre, el jefe de la oposición, con Mariano Rajoy. Se ha hecho también con miembros de otros partidos, pues como por ejemplo Carod Rovira de Esquerra Republicana. El caso es que preguntaban al presidente José Luis Rodríguez Zapatero el lunes por la noche respecto sobre todo a la crisis. Fueron la mayoría de las preguntas, pero hubo un par de preguntas que tenían que ver con la política exterior. Por un lado, el no haberse levantado delante de la bandera de los Estados Unidos cuando desfilaron en un 12 de octubre en el desfile del Día del Día de la Hispanidad o el Día de la Raza, y por otro lado le preguntaron acerca de la venta de armamento a Israel. El presidente dijo que que España no vendía tanto, que era muy poquito lo que vendía, y destacó que además ninguna de esas armas había sido utilizada para matar a ningún palestino. Así lo dijo el presidente en la televisión española. El caso es que, según luego al día siguiente se aplicaron todos los medios de comunicación, al parecer España no solamente habría vendido con el presidente Zapatero, sino que habría cuatriplicado la cantidad de armamento que habría vendido a Israel. Habría vendido, según decía la agencia EFE, en el primer semestre de 2008 equipos de visión nocturna, material de defensa como máscaras antigas, trajes blindados y algunas sustancias químicas. Así lo decían, ya les digo, algunos medios de comunicación. El 94,13% de las exportaciones tuvieron como destinatario final al ejército israelí, y el 5,87% restante se correspondía con una partida, pues era para uso privado. Así lo informaba Europa Press. Él había sido preguntado, como le digo, tengo una pregunta para usted, y intentó escaquearse de la pregunta diciendo que no se ha usado para matar palestinos. Esto les demuestra también un poquito el grado de profundidad de debate en el que estamos. Más cosas. Les cuento que ayer nos enterábamos de que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, anunció ayer que con la ayuda del Ayuntamiento de Madrid se va a erigir un monumento a los diplomáticos españoles que ayudaron a la comunidad judía en los momentos negros de la Segunda Guerra Mundial. El jefe de la diplomacia explicó que esa decisión se ha tomado en el seno del Consejo Rector de Casa Sefarad de Israel, que se reunió ayer.
Moratín nos realizó el anuncio en la presentación en esa sede, en la sede de la Casa Sefarad de Israel, que cuando presentaba la nueva página web en castellano de Yad Vashem, que les hemos hablado ya de esto aquí en Radio Sefarad. Entre el 39 y el 45, miles de judíos víctimas de las leyes raciales nazis pudieron salvar su libertad y sus vidas gracias al compromiso ético y a la labor humanitaria que por propia iniciativa y en circunstancias muy adversas desarrollaron diplomáticos españoles destinados en territorios bajo administración alemana o de los gobiernos colaboracionistas de los países ocupados. Algunos de los nombres que destaca la nota que les estoy leyendo hablan de Eduardo Proper de Callejón, Bernardo Roland de Miota en Francia, Sebastián Romero Radigales en Grecia, Julio Palencia en Bulgaria, José Ruiz Santaella en Alemania, José Rojas en Rumania, Ángel Sanpriz en Hungría. Todos actuaron de forma valiente y decidida para ampliar los márgenes de actuación, hacer valer la protección consular española y ayudar a los judíos perseguidos. En ese sentido, hay que destacar que estamos escuchando últimamente algunas conferencias. Hemos tenido la oportunidad, gracias a Casa Sefarad de Israel, de oír algunos supervivientes de los campos y también hijos de justos entre las naciones. Una figura esencial para entender también la Shoah, no solamente las víctimas, no solamente los verdugos, sino una serie de gente, pocos por desgracia, pero gente valiente, gente que arriesgó para salvar y, como destacaban ayer desde Yad Vashem, no necesariamente gente que hubiera brillado por sus valores humanos anteriormente, simplemente gente que en el momento de tener que elegir de qué lado querían estar, eligieron el camino del bien. Por cierto, no tiene que ver, pero me llama la atención que la nota que hemos recibido habla solamente de Casa Sefarad. Todos sabemos que es Casa Sefarad de Israel. Y hablando del Día del Holocausto, les cuento que ayer por la mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, manifestó que tras la negativa a conceder a los israelíes el derecho a defenderse de sus enemigos, se encuentra la amenaza general contra la libertad, un valor que se debe proteger frente a los enemigos de Israel y la judeofobia que invade Europa. Así se manifestó la presidenta en la Asamblea de Madrid, donde se reunieron unas 300 personas para conmemorar el Día Europeo del Holocausto y que, estuvieron ahí presentes, por ejemplo, la presidenta de la Cámara Regional, Elvira Rodríguez, el embajador de Israel en España, Rafael Schutz, los embajadores de Alemania, Austria, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, como les digo, que hizo un sentido discurso que según tenemos entendido, gustó muchísimo y habló del asistir al retorno de los viejos fantasmas que proceden al holocausto, al combate de Israel contra un enemigo que preconiza la destrucción del Estado judío y de la democracia. En Radio Sefarad en breve podrán escuchar en actos en directo todos los actos que han tenido lugar para conmemorar este Día del Holocausto y de la prevención contra los crímenes contra la humanidad. Y también les comento que estamos grabando este programa antes de que se celebre el otro acto, el acto de Estado que estaba previsto en el Paraninfo. Mañana les hablaremos de él y les diremos cómo ha ido. En cualquier caso, dejamos aquí esta primera parte del informativo. Nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha. Cuéntame, ¿qué tenemos? Estaba a punto de dar una noticia que empieza con Hitler vuelve a los kioscos alemanes. Au. Pero un segundo después salió la noticia de la retirada de Hitler de los kioscos alemanes. O sea, vino y se fue. Exacto. Fue un día, creo que duró, o algo así. Todo empezó con una iniciativa de un editor británico, Peter McPhee, que pensó que sería interesante sacar a los kioscos de revistas unos diarios. Se llaman algo como diarios testimoniales, sería la traducción. Con los titulares originales desde el 33 al 45 de los diarios de alemanes, como para conocer cómo fue la reacción, qué es lo que salió en la prensa cuando llega Hitler al poder y todo este tipo de cosas, pero no ha sido bien visto. No ha sido bien visto. El Ministerio de Justicia ordenó la retirada de todos estos diarios diciendo, voy a citar, uso de símbolos remitentes a organizaciones anticonstitucionales y violación de derechos de autor.
Así que... de los periódicos. Yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Bueno, no sé si es políticamente incorrecto, a lo mejor me equivoco. Dilo. Pero yo no lo veo tan mal, ¿no? Yo tampoco lo veo. El comprender cómo reaccionó la sociedad me a parece, mí me parece muy interesante, exacto. Pero alguien lo interpretó de forma, decían que parecía una publicación de panfletos nazis, de repente ver ahí a las fotos de Hitler con las esvásticas y todo el pueblo entusiasmado. Conviene que se mantenga en la hemeroteca para que el que lo quiera investigar sea un estudioso, ¿no? Bueno. Exacto, en lo que vayas por la calle y veas ahí a Hitler ganó en todos los kioscos. Así pues que... mira, saben más que nosotros, los del Ministerio de Justicia alemán. ¿O no? ¿O no? No sé. En fin. Bueno, ¿qué más? Y sigo con algunas cosas musicales. Félix Mendelssohn, que el 3 de febrero se van a cumplir 200 años de su nacimiento. Y con esta ocasión, hoy en el Museo de Tradición Judía de Nueva York, se presentan por primera vez en la historia, bueno, desde que vivió Mendelssohn, 13 obras totalmente inéditas. El director orquestal Stefan Somary dedicó muchos años a la búsqueda de obras desconocidas de Mendelssohn que se quedaron ahí olvidadas en trasteros, en colecciones privadas que nunca fueron presentadas. Y pues para hacer esta presentación especial con este motivo de los 200 años. Interesante esto. Sí, la verdad es que debe ser estaremos para su cumpleaños, ¿no? Espero, de Mendelssohn. Claro. Seguro que Radio Sefarad. Sí, no sé si ahí o en algún otro lugar, pero algo haremos. Algo haremos, claro. Un programa con su música, eso lo puedo prometer, yo creo. Bueno. Y por último, que se acaba de publicar... que va a venir a España a dar una gira en mayo Philip Glass, músico vanguardista norteamericano que originalmente su familia llegó de Lituania a Estados Unidos. Pues va a hacer va a tener una gira a finales de mayo en las ciudades, no va a estar en Madrid, pero va a estar en Santander, Jaén, Burgos, Gijón y Bilbao para los amantes de esta música. Pues es una suerte que pase por Madrid también. Habrá que ir a escuchar a Philip Glass. Habrá que ir. Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.